¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizá aquello que hoy llamas retraso no es ausencia, no es olvido y mucho menos indiferencia divina, sino un proceso profundo que se está desarrollando fuera del alcance de tus ojos? Porque hay momentos en la vida en los que oramos con sinceridad. Luchamos con todas nuestras fuerzas, hacemos lo correcto, buscamos a Dios con el corazón abierto, y aún así sentimos que nada se mueve, que las puertas siguen cerradas y que el cielo permanece en silencio. Y es justo en esos instantes, cuando la mente comienza a llenarse de preguntas que pesan más que las circunstancias mismas, preguntándonos si Dios realmente escucha, si nuestras oraciones tienen sentido o si hemos sido dejados a un lado. Pero lo que pocas veces entendemos es que el silencio de Dios no es vacío, es trabajo invisible, es orden divino, es preparación cuidadosa de algo que todavía no estamos listos para comprender. La espera duele porque nuestra naturaleza humana anhela respuestas inmediatas. Vivimos en un mundo acelerado, donde todo parece resolverse en segundos, donde un mensaje tarda minutos, una respuesta llega al instante, y los resultados se exigen de forma urgente. Pero Dios no opera bajo la presión del tiempo humano, ni responde según la ansiedad del corazón inquieto. Él obra con una precisión eterna, con una sabiduría que ve el final desde el principio. Y cuando sentimos que todo está detenido, en realidad Dios está alineando personas, circunstancias, procesos internos y oportunidades, que solo podrán manifestarse cuando estemos preparados para sostenerlas sin destruirlas. La Biblia nos enseña una y otra vez que Dios jamás se adelanta ni llega tarde, siempre actúa en el momento exacto, aunque para nosotros ese momento parezca incomprensible. Porque mientras tú ves demora, Dios ve formación; mientras tú ves silencio, Dios ve crecimiento; mientras tú ves una puerta cerrada, Dios ve protección. Y es ahí donde comienza el verdadero desafío de la fe, no cuando todo fluye, sino cuando nada se mueve, y aún así decides confiar. Confiar en el tiempo de Dios implica rendirse, soltar el control, dejar de intentar forzar situaciones, dejar de buscar atajos que prometen alivio inmediato, pero traen consecuencias profundas, porque la impaciencia siempre empuja a tomar decisiones prematuras que nos alejan del propósito divino, tal como ocurrió con hombres y mujeres en la Biblia, que al no saber esperar, intentaron ayudar a Dios y terminaron enfrentando dolor innecesario, conflictos prolongados y heridas que pudieron evitarse si hubieran confiado un poco más. Dios no te está diciendo que no, tampoco te está castigando ni ignorando. Muchas veces simplemente te está diciendo espera, porque aún está trabajando en tu carácter, fortaleciendo tu fe, sanando áreas internas que no soportarían la bendición si llegara demasiado pronto. Y aunque tu mente se canse y tu corazón se desgaste, el cielo no se ha detenido ni un segundo, porque Dios nunca deja nada a medias. Esperar no significa quedarse inmóvil ni vivir frustrado, significa caminar cada día con obediencia, orar aun cuando no hay respuesta visible, seguir creyendo aun cuando las emociones dicen lo contrario, y aprender a descansar en la certeza de que Dios sabe exactamente lo que hace, incluso cuando tú no entiendes nada de lo que está pasando, porque hay procesos que solo cobran sentido cuando miras hacia atrás y te das cuenta de que aquello que pedías no habría sido una bendición si hubiera llegado antes. La Escritura está llena de historias de personas que tuvieron que atravesar largos tiempos de espera antes de ver cumplidas las promesas de Dios. Hombres como José, que soñó con grandeza, pero primero tuvo que conocer el rechazo, la injusticia y el encierro; o Moisés, que quiso actuar con prisa y terminó en el desierto aprendiendo humildad durante años; o incluso Jesús, que no comenzó su ministerio hasta que el tiempo del Padre fue perfecto, demostrando que la espera no es señal de fracaso, sino parte esencial del propósito.
Cuando Dios parece tardar, nuestra mente se convierte en el campo de batalla más intenso, porque es ahí donde nacen las dudas, la ansiedad, la comparación con otros, el cansancio espiritual y el deseo de rendirse. Y el enemigo sabe que si logra debilitar tu confianza, puede alejarte del plan de Dios sin necesidad de tocar tus circunstancias. Por eso susurra pensamientos que buscan sembrar desesperanza. Pero la verdad es que cada promesa de Dios sigue vigente, aunque todavía no se haya manifestado. La palabra nos recuerda que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, no porque la espera sea fácil, sino porque en ella Dios transforma el corazón, fortalece el espíritu y enseña a depender completamente de Él. Y cuando aprendes a esperar correctamente, la ansiedad pierde poder, el miedo se debilita y la fe se vuelve más firme que nunca. Dios no trabaja con prisas, trabaja con propósito. Y cuando parece que llegó tarde, en realidad llega en el único momento en el que su gloria puede manifestarse de forma completa, como ocurrió con Lázaro, cuando todos pensaban que ya no había esperanza. Cuando el milagro parecía imposible, Jesús apareció no para hacer algo pequeño, sino para revelar algo mucho mayor de lo que cualquiera esperaba, demostrando que cuando Dios actúa, supera cualquier expectativa humana. Tal vez hoy te sientes como si tu oración hubiera quedado suspendida en el aire, como si tu situación estuviera estancada, o como si la oportunidad que esperabas ya hubiera pasado. Pero la verdad es que mientras sigas confiando, Dios sigue obrando. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, y aunque todo parezca en silencio, porque el cielo nunca está inactivo. Este tiempo que hoy llamas espera no es pérdida, es entrenamiento, es preparación, es el espacio donde Dios está formando la versión de ti que podrá sostener la bendición sin perderse. Y cuando finalmente llegue lo que has estado esperando, entenderás por qué no llegó antes, por qué tuvo que tardar y por qué el proceso fue necesario. Por eso hoy te invito a respirar profundo, a soltar la ansiedad, a dejar de pelear contra el tiempo y a confiar en que Dios no se ha olvidado de ti, porque lo que Él prometió lo cumplirá, no antes, no después, sino exactamente en el momento correcto. Y cuando ese día llegue, tu corazón no solo recibirá la respuesta, sino también la paz de saber que valió la pena. Y mientras continúas en este camino de espera, es importante que comprendas que Dios no solo está trabajando en lo que tú le has pedido, sino que está obrando profundamente en lo que tú eres, porque muchas veces pedimos cambios externos sin darnos cuenta de que el mayor milagro que Dios quiere hacer primero es interno, moldeando nuestra manera de pensar, purificando nuestras motivaciones y alineando nuestro corazón con su voluntad perfecta, ya que una bendición mal administrada puede convertirse en una carga y un propósito recibido antes de tiempo puede terminar siendo una fuente de dolor en lugar de plenitud. La espera revela lo que hay en el corazón, porque cuando todo va bien es fácil confiar, pero cuando pasan los días, los meses y hasta los años y no ves señales claras, es ahí donde se manifiesta si tu fe está basada en resultados o en una relación genuina con Dios. Y aunque esto puede incomodar, es precisamente ese proceso el que fortalece una fe madura, una fe que no depende de emociones ni de circunstancias, sino de la certeza profunda de que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entiende sus caminos. Dios utiliza la espera para enseñarnos a escuchar con más atención, porque en el ruido de la prisa rara vez discernimos su voz, pero en el silencio prolongado aprendemos a reconocer sus susurros, aprendemos a distinguir entre nuestros propios deseos y su dirección. Aprendemos a confiar no solo cuando Él habla, sino también cuando guarda silencio, entendiendo que ese silencio no es ausencia, sino una invitación a profundizar más, a depender menos de señales externas y más de su presencia constante. Muchas veces creemos que si Dios no responde rápido es porque algo está mal con nosotros,
porque fallamos, porque no oramos lo suficiente o porque no somos dignos. Pero esa mentira solo desgasta el alma, porque la verdad es que Dios no bendice por mérito, sino por gracia. Y si hoy estás esperando, no es porque no seas suficiente, sino porque Dios ve un panorama completo que tú todavía no puedes ver. Y su amor te protege incluso de aquello que hoy deseas con todas tus fuerzas. La espera también nos confronta con el control, porque queremos saber cuándo, cómo y de qué manera Dios actuará. Pero la fe verdadera comienza cuando dejamos de exigir respuestas y comenzamos a descansar, cuando entendemos que no necesitamos tener todo claro para seguir adelante, porque Dios no nos llama a entenderlo todo, nos llama a confiar, y esa confianza se construye precisamente en los momentos donde no hay certezas visibles. Hay oraciones que no reciben respuesta inmediata porque están conectadas con procesos más grandes de los que imaginamos, procesos que involucran a otras personas, a otras decisiones, a otros tiempos que deben alinearse. Y aunque tú solo ves tu parte, Dios está obrando en múltiples dimensiones a la vez, acomodando piezas que parecen desconectadas, pero que en su tiempo encajarán de forma perfecta, revelando que nada fue al azar y que cada espera tuvo un sentido. Cuando aprendes a esperar en Dios, tu interior comienza a cambiar, porque ya no reaccionas con la misma ansiedad, ya no te comparas constantemente con otros, ya no te desesperas cuando algo no sucede como esperabas, sino que empiezas a caminar con una paz que no depende de resultados, una paz que nace de la certeza de que tu vida está sostenida por las manos de un Dios fiel que jamás abandona lo que comenzó. La espera también purifica los deseos, porque con el tiempo Dios nos muestra si lo que pedimos realmente glorifica su nombre o solo busca satisfacer una necesidad momentánea, y en ese proceso aprendemos a orar de una manera más profunda, menos enfocada en exigir y más enfocada en alinearnos, menos centrada en el resultado y más en la transformación que Dios quiere producir en nosotros. No es casualidad que muchas de las mayores bendiciones bíblicas hayan nacido después de largos periodos de silencio, porque Dios suele preparar en lo secreto lo que luego revelará en público, y cuando finalmente abre la puerta, nadie puede cerrarla. Cuando finalmente responde, nadie puede negar que fue su mano la que obró. Y cuando finalmente cumple, el testimonio es mucho más poderoso precisamente porque hubo espera. Tal vez hoy no entiendes por qué sigues en el mismo lugar, por qué las cosas no avanzan, por qué tus oraciones parecen repetirse sin respuesta, pero incluso en ese aparente estancamiento, Dios está desarrollando una resistencia espiritual que te permitirá permanecer firme cuando llegue aquello que hoy anhelas, porque no solo se trata de recibir la bendición, sino de mantenerte fiel después de recibirla. La espera también te enseña a valorar, porque lo que se recibe sin proceso suele perderse sin conciencia, pero lo que se espera con fe se cuida con gratitud, y cuando Dios finalmente responde, el corazón que ha aprendido a esperar sabe reconocer el valor del regalo y honra a Dios no solo por lo que dio, sino por todo lo que hizo en el camino. Así que si hoy sientes cansancio, si la espera te pesa y el silencio te duele, recuerda que Dios no está distante, está cerca, trabajando con precisión, preparando el escenario, fortaleciendo tu interior y alineando cada detalle, y aunque ahora no puedas verlo, llegará el día en que mirarás atrás y comprenderás que cada lágrima, cada oración y cada momento de espera fueron parte de una obra mayor que solo Dios podía diseñar, porque cuando Él actúa, nunca falla, nunca improvisa y nunca llega tarde. Y aun cuando el corazón se canse y la mente intente convencerte de que nada está cambiando, la verdad es que el mayor movimiento de Dios muchas veces ocurre en lo invisible, en ese terreno silencioso donde no hay aplausos, no hay señales inmediatas y no hay confirmaciones externas, pero sí hay una obra profunda
que está formando raíces firmes para sostener lo que vendrá después. Porque Dios no construye sobre arenas emocionales, sino sobre convicciones sólidas que solo se desarrollan en la espera. La espera te obliga a mirarte por dentro, a enfrentar tus miedos, tus inseguridades y tus dependencias, porque cuando todo se detiene, ya no puedes distraerte con el ruido de lo externo. Y es ahí donde Dios comienza a sanar heridas que tú mismo habías ignorado, a ordenar pensamientos desalineados y a romper patrones que, de no ser tratados, habrían saboteado aquello que tanto le has pedido, demostrando que su amor se manifiesta también cuando dice aún no. Dios utiliza la demora para enseñarte a caminar por fe y no por vista, porque si todo fuera inmediato, nunca aprenderías a confiar, nunca desarrollarías resistencia espiritual y nunca experimentarías la profundidad de una relación genuina con Él, ya que la fe que se apoya solo en resultados es frágil. Pero la fe que se sostiene en la espera se vuelve inquebrantable, capaz de permanecer firme aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. Hay temporadas en las que Dios parece guardar silencio, no porque esté distante, sino porque está invitándote a madurar, a dejar de buscar solo respuestas rápidas y comenzar a buscar su rostro, a pasar de una fe infantil que exige a una fe madura que descansa, entendiendo que no necesitas controlar el proceso para confiar en el resultado cuando sabes quién es el autor de tu historia. La espera también revela a qué voz decides escuchar, porque mientras Dios te llama a confiar, el miedo te empuja a apresurarte, la ansiedad te incita a forzar, y la comparación te roba la paz. Pero cuando eliges permanecer firme, aun en medio de la confusión, estás declarando que tu confianza no está en las circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que prometió y nunca falla. Muchas veces Dios permite que las respuestas tarden porque quiere que aprendas a depender de Él y no del resultado, a amar al dador más que al regalo, porque cuando el corazón se apega más a la bendición que a Dios, la bendición puede convertirse en un ídolo, y la espera es el instrumento que Dios usa para reordenar prioridades y devolverlo todo a su lugar correcto. En el proceso de esperar, Dios también te prepara para resistir, porque no todas las bendiciones vienen solas. Muchas traen responsabilidades, pruebas y desafíos que requieren una fortaleza interior que no se desarrolla de la noche a la mañana. Y si hoy sientes que el proceso es largo, tal vez es porque lo que viene será grande y necesita una base sólida para no derrumbarse. La espera no solo transforma tu carácter, también transforma tu mirada, porque comienzas a ver la vida con más discernimiento, a valorar lo eterno por encima de lo temporal, a entender que no todo lo bueno es conveniente y que no todo lo conveniente es bueno. Y esa sabiduría solo se adquiere cuando aprendes a caminar al ritmo de Dios y no al ritmo de la presión externa. Dios no te está reteniendo algo por crueldad, te está protegiendo por amor, porque Él ve lo que tú no ves, conoce consecuencias que tú no imaginas y entiende tiempos que tú no puedes medir. Y aunque hoy no comprendas el porqué de la espera, puedes descansar en la certeza de que su intención siempre es buena, incluso cuando el proceso duele. Cuando finalmente llegue aquello que has estado esperando, no solo reconocerás la mano de Dios en el resultado, sino que también agradecerás el proceso, porque entenderás que sin la espera no habrías sido la persona correcta para recibirlo. No habrías tenido la madurez para sostenerlo y no habrías desarrollado la fe necesaria para honrarlo. Y ese día comprenderás que Dios no estaba retrasando tu bendición, estaba preparándote para ella. Así que sigue caminando, sigue confiando, sigue orando, aun cuando no veas respuestas inmediatas, porque cada día de espera está construyendo algo eterno dentro de ti. Y aunque ahora solo veas silencio, muy pronto ese silencio se convertirá en testimonio, en gratitud y en adoración, cuando descubras que Dios estuvo obrando todo el tiempo, con precisión perfecta,
amor infinito y un propósito que superó todo lo que alguna vez imaginaste. Y mientras el tiempo avanza y tus ojos siguen buscando señales visibles, Dios continúa trabajando en una dimensión que no depende de tus emociones ni de tus circunstancias, porque su obra no se rige por la prisa humana, sino por una sabiduría eterna que sabe exactamente cuándo intervenir, cómo hacerlo y qué transformar primero en tu interior, para que, cuando llegue la respuesta, no solo la recibas, sino que también sepas sostenerla sin perderte en el proceso. La espera prolongada tiene la capacidad de quebrar el orgullo, porque cuando todo depende únicamente de Dios, y no de tus fuerzas, de tus contactos o de tus estrategias, aprendes a reconocer que tu vida no se sostiene por tu capacidad, sino por su gracia. Y ese reconocimiento profundo te lleva a una humildad genuina que abre el corazón para recibir dirección, corrección y crecimiento espiritual real. En medio de la espera, Dios también redefine tu identidad, porque deja de ser lo que no tienes o lo que aún no ha pasado, y comienzas a entender que tu valor no está condicionado por una respuesta, un logro o una puerta abierta, sino por el hecho de que eres amado, cuidado y guiado por un padre que no abandona a sus hijos, aun cuando el camino se vuelve largo y silencioso. Hay momentos en los que la espera parece una contradicción, porque estás haciendo lo correcto. Estás orando, estás obedeciendo, y aún así no ves resultados. Pero precisamente ahí Dios está probando la profundidad de tu fe, no para avergonzarte, sino para fortalecerla, porque una fe que resiste sin respuestas es una fe que ha aprendido a descansar en el carácter de Dios y no en la rapidez de sus acciones. Dios utiliza la espera para enseñarte a discernir entre urgencia y propósito. Porque no todo lo que es urgente es divino, y no todo lo que tarda es negativo. Y cuando aprendes a distinguir esto, dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder con sabiduría, entendiendo que muchas de las decisiones más importantes de la vida requieren paciencia, oración y una confianza profunda en la guía del Espíritu. La espera también limpia la motivación del corazón, porque con el paso del tiempo Dios revela si lo que estás pidiendo nace del temor, de la comparación o del deseo de llenar vacíos, o si realmente surge de un propósito alineado con su voluntad. Y en ese proceso aprendes a soltar aquello que no viene de Dios para recibir con paz lo que sí procede de Él. Cuando Dios parece callar, en realidad te está entrenando para escuchar mejor, porque la verdadera sensibilidad espiritual no se desarrolla en el ruido constante, sino en la quietud, en la perseverancia y en la capacidad de permanecer fiel aun cuando no hay confirmaciones inmediatas. Y esa habilidad será clave para los próximos pasos que Dios tiene preparados para ti. La espera no es un castigo ni una señal de fracaso. Es una escuela, una etapa donde se forja el carácter, se afina la fe y se fortalece la relación con Dios. Y aunque muchas veces quieras escapar de ese proceso, es precisamente ahí donde Dios hace su obra más profunda, preparando tu corazón para un nivel mayor de responsabilidad espiritual. Dios no solo está preparando lo que vendrá, también está preparando a la persona que lo recibirá, porque si la bendición llega antes de que el corazón esté listo, puede convertirse en una carga que robe la paz. Pero cuando llega en el tiempo correcto, se convierte en una fuente de gratitud, crecimiento y testimonio que glorifica su nombre. Y llegará el día en que mires atrás y te des cuenta de que cada momento de espera tuvo sentido, que cada lágrima fue contada, que cada oración fue escuchada y que ningún silencio fue en vano, porque Dios estuvo guiando cada paso con una precisión que hoy no comprendes, pero que mañana agradecerás, al descubrir que su tiempo no solo fue perfecto, sino también necesario para llevarte exactamente al lugar donde debías estar.